Muy buenos días. Ayer nos explicaron el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 21. Correcto. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, de cierto os digo, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. O sea, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Qué dice Jesús? Nos explicaron que Jesús es la puerta de las ovejas. Tenemos que entrar a través de Cristo para entrar en el redil. Que las ovejas también oímos su voz y obedecemos al pastor. Que Jesús, dice la Escritura, Jesús es el único y buen pastor, ¿verdad? Nuestros ojos están puestos ¿en dónde? En Cristo Jesús. Nuestros oídos escuchan su voz, ¿verdad? Nuestra boca habla de su voz. De lo que escuchamos, hablamos. Dice que hay ladrones que quieren saltear pero esos vienen a robar, a hurtar y a destruir. Jesús dice, yo he tenido para que tengan vida y vida en abundancia. También nos habló sobre, hay otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo de atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿De quién habla? De nosotros. De nosotros, exactamente. ¿A quién le toca hoy? Bueno, versículo 17, ¿quién me lo lee, por favor? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él pone su vida, Sí. la puso en la cruz del Calvario, Sí. pudo haberse bajado Sí. y la volvió a tomar. ¿En qué momento la vuelve a tomar? Cuando resucita. Cuando baja de la cruz era un hombre, un cuerpo de un hombre muerto, lleno de pecados. Pero cuando resucita es un Hijo de Dios, el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Libre, limpio, sin pecado. Y a Él se le dio, dice, que toda autoridad sobre la tierra. ¿Cómo la volvió a poner? ¿Cómo la volvió? ¿Cómo volvió a poner su vida? ¿Cómo sería ese momento, no? Cuando se abre la tumba y sale la luz. Dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Cuando llegó la luz. Cuando resucita, resucitó la luz. Esa luz que alumbra todo entendimiento, dice la Escritura. Bueno, versículo 8, ¿quién me lo lee? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Hubo otros falsos mesías? Sí. Como hay otros falsos predicadores. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que escuchar? Tenemos que ir a la Escritura, leer, y al leer escuchamos la voz del Señor. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Sí. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Declarando que tú, Señor, nos permites la vida,
nos permite estar en esta tierra por tu misericordia, por tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito por lo cual nos mandaste a esta tierra y que podamos cumplirlo. Danos fuerzas. Espíritu de Dios, en esta mañana ponemos todas nuestras actividades a tus pies. Haz lo que quieras hacer. Bendice a nuestros hijos donde quiera que se encuentren, Señor. Sé tú con ellos hoy y siempre. Bendice nuestra labor, Señor, nuestro trabajo, para poder ser bendición para otros. Espíritu de Dios, no permitas, Señor, que nos apartemos por ningún motivo. Pon en nosotros el deseo y el anhelo de glorificar tu santo nombre. Te adoramos, Padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, ¿qué les parece? Sí. Del versículo 22 al 42. Empiezo yo con un versículo, nos vamos de uno en uno. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sigo yo? Sí. Le respondieron los judíos, diciendo, perdón, el 34, ¿eh? Sí. Sí, 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y muchos creyeron en él ahí. ¿Dónde empezó? Sí. Ahí regresó, ¿verdad? Bueno, si hay alguien valiente que quiera pasar. Dice la Escritura que celebraban la fiesta, era invierno. Dice así, ¿verdad? Era invierno. ¿Por qué dice que era invierno? ¿Hacía frío? ¿Mande? ¿Hacía frío? ¿Era como este día? Probablemente. ¿Era un día como hoy? Sí. Nos tocó este invierno. Dice, andaba en el pórtico de Salomón. ¿Alguien recuerda cuál era el pórtico de Salomón? ¿Qué hacían en el pórtico de Salomón? ¿O
¿Qué hizo Salomón en el pórtico más bien? ¿Ustedes se imaginan qué es un pórtico? Una puerta Es grande. así como una explanada, una entrada a algún... Esplendorosa, Ajá. grande, Sí, de esa- majestuosa, era el templo. Era Era el el- templo, ¿no? Era la entrada al templo. Era donde Salomón se hincó una vez cuando dedicó el templo y dijo, Señor, tú no puedes habitar aquí. Tú eres más grande que esto. Pero yo te pido que cuando alguien venga aquí, tú del cielo lo escuches y le atiendas su oración. ¿Sí recuerdan ese? Era el pórtico de Salomón, era invierno, ¿ah? Y el invierno en el desierto es muy crudo, es extremoso. Ahí estaba Jesús en el día de la dedicación, cuando la gente llevaba sus corderos y había ceremonias, ¿no? Dice la Escritura, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Por qué les turbaba el alma? ¿Qué hay en el alma? Las emociones, los sentimientos. Cuando dice, me estás turbando el alma, ¿qué se te viene a la mente? Que está alterando la situación algo de nosotros. O sea, no me das paz, me estás inquietando. ¿Por qué me turbas el alma? ¿Cuál era el motivo por cual la gente estaba inquieta? Por lo que decían y hacían. Si eres el Cristo, dínoslo, ¿o no? Así le está diciendo, si eres tú el Cristo, dínoslo. Entonces, ¿cuál era la inquietud de la gente? ¿Esperaban al Mesías? Sí, ¿Sabían que vendría? sí. Entonces, fíjense, aquí empieza el problema del hombre, cuando no sabe qué hacer. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿te turba el alma? ¿Sí? Porque te comienza a inquietar. Y comienzan a decir, no, este no es el Cristo. Otros dicen, sí es. ¿Quién sabe en qué te estás metiendo? Y te inquietan. Pero aquí tenían al Cristo enfrente. ¿Qué emoción tendrías tú si lo vieras de frente, si estuvieras platicando con él? Ay, tú puedes decir qué paz sentiría, ¿eh? Pero también te turbaría, Sí, ¿o no? No sabrías ni qué decir. Me estás inquietando, en otras palabras. Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿No les había dicho que él iba a morir? ya se los había dicho varias veces. ¿Se los había dicho? Sí, yo creo que les causaba confusión, sí, que sus mentes no alcanzaban a comprender cómo es que siendo una persona, siendo un humano, ellos lo veían desde ese punto de vista, cómo hacía milagros y hablaba de esa manera. Entonces yo creo que no les cabía en la cabeza cómo podía hacer todo eso, no comprendían. Por eso es que les turbaba la mente. La pregunta es, ¿cuántas veces en tu vida te hablaron del Señor y no escuchaste? Te turbaba, Sí. pero decías, no, eso no es, eso no es, Yo a mi manera. sí, ya no. Cada quien tiene su Dios. Y O entonces, es el mismo, ¿no? otra decía, no, es el mismo, o sea, yo no tengo problema. Es que mira, no adores imágenes. Nada más hay un solo Dios. No, ¿cómo voy a dejar a mi A mi santito. se me fue el nombre, a mi negrito, San Martín? No lo puedo dejar. Entonces, o al Martín Caballero, ¿no? No puedo. Entonces, te turba el alma, pero no quieres reconocer. No lo quieres reconocer. Así les pasaba a los judíos. Sí sabían que era el Mesías en su interior, por eso le preguntaban, dínoslo, háblanos, pero no querían reconocerlo. Versículo 25, ¿quién me lo lee, por favor? Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
Fíjate, es más claro, ¿no? Ujú. Os he dicho. Cuando les dice, os he dicho, ¿qué le está diciendo? Soy el Cristo. Ahora, ¿no me crees por esto? Ya se los he dicho. ¿Quién puede darle vista a un ciego de nacimiento? ¿Es una gran obra? Sí. ¿Quién puede levantar un hombre paralítico de 38 años, de paralítico? ¿Es una gran obra? Sí, claro. Y vuelve a decir, las obras que hago en nombre de mi Padre, o sea, no que yo haga, sino en nombre Mi de Padre. Pero fíjate cómo menciona a Dios, mi Padre. Padre. Entonces, no lo menciona como el Dios, sino es mi Padre. Él me ordena hacer estas obras. ¿Para qué? Para que den testimonio de mí. Porque él ante todo tenía la obediencia hacia su padre. Y También Él, nosotros debemos de ser obedientes con él. si nosotros somos obedientes, ¿qué nos prometió? La vida eterna. Mayores cosas harás que yo. ¿O no? ¿Y qué obras haremos? ¿Nuestras obras o las obras que el Padre nos manda? Las del Padre. Señor, yo tengo el don de sanidad, yo sano. No, ¿quién sana? Medio tuyo. El Padre. El Padre. Yo predico. No, ¿de quién es la palabra? Del Padre. Entonces, todo depende del Padre. Pero llegar a ese nivel cuesta quitarnos la vanidad, ¿no? El yo. No hago nada si no es por orden de mi Padre. El punto de la santificación es este. No vayas a hacer nada si Dios no te lo manda. O sea, ese nivel de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ese nivel? Con leer y escuchar y escudriñar, ¿no? Leyendo, entendiendo el corazón del Padre. ¿Cómo sabes qué era lo que quería decir el escritor? Métete al corazón de la escritura, ¿verdad? Del escritor. Ahora, Jesús le está diciendo, todo lo que he hecho, es por orden de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La gente decía eso, no hay otro que haya hecho eso, no hay otra persona que hable como él. Sí. Daban testimonio de él. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no escuchaban? No creían. Sí oían, mas no creían. ¿Por qué no creían? Estaba Jesús, estaban las obras. ¿Qué más podían pedir? Ellos pensaban que el Cristo iba a venir así como que de repente, sin saber ni de dónde ni cuándo. Ese era lo que ellos no lo aceptaban, porque sabían cuándo había nacido y de dónde venía, de qué familia venía. Bueno, No sí. pensaban que iban a venir como hombre, la fiel. ¿También? ¿Qué otro? No, es que ellos no podían entender las cosas espirituales. Todavía o más bien se movían mucho en la carne, en su intelecto, espiritualmente, ¿no? Ellos esperaban al Mesías que los viniera a liberar del yugo romano. El yugo romano pues, era el imperio, un gran ejército. ¿Cómo debería venir el ejército de Dios, del Mesías? Más grande. Mucho más grande. Lo estaban viendo físicamente, no lo veían espiritualmente. Ellos querían al Mesías que viniera a acabar con los romanos y que viniera a liberarlos. Cuando Jesús le dice, yo vengo a darles vida y vida eterna, vengo a quitarlos de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Entonces para ellos decían, pues, ¿cuál libertad? Seguimos bajo el yugo romano. Sí, porque a ellos, al igual que los discípulos y el resto de la nación judía, les habría encantado que expulsaran a los romanos. Bueno, estaban bajo el yugo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué querían? Un libertador, su Mesías. Decía, Jesús va a venir a libertarnos. Por ejemplo, nosotros, ¿de qué nos vino a libertar? Del pecado. ¿Lo entendemos? Sí. De nuestras emociones mundanas, ¿nos vino a liberar? Sí. Nos vino a quitar. Cada uno de nosotros tenemos áreas. Nos cambió la vida. Entonces,
Esa es nuestra libertad. Cuando Jesús sanaba a alguien, decía primero que su alma fuera sana, arrepiéntete. Y luego el cuerpo, que era más importante, ¿el alma o el cuerpo? El alma. Entonces, a veces no lo entendemos. Hay personas que venimos por un milagro y queremos el milagro. Y si no se hacen milagros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hay un milagro? ¿Para quién son los milagros? Para los incrédulos. Para los incrédulos. ¿Por qué? Para atraerlos, nada más. Pero después ya no. ¿Qué sucede? No oyen mi voz, no creen. ¿Le está hablando fuerte? Dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Tú oyes la voz del Señor? ¿Él te conoce? Ahora, ¿tú lo sigues? ¿Y entonces por qué se perdió una? ¿Se acuerdan de la 99? ¿Por qué se perdió? Porque uno puede ser el perdido si no oímos su voz. A veces oímos su voz, pero no le seguimos. ¿Nos ha pasado alguna vez? No hagas esto. Ahí vas. No, Dios está conmigo. Ahí vas. No salgas en esta noche al joven, ¿no? No vayas a salir. Ahí vas. No te cases con este porque ahí vas. Ahí vas. Entonces, todo, fíjate, oímos su voz, pero no lo seguimos. Entonces, lo importante en esto es ser sensible. Y las experiencias que tenemos nos llevan a no apartarnos. No, ya no. O sí les platiqué una vez que cuando era yo niño, estaba mi mamá haciendo tortillas de harina y dijo, no vayas a quitar la tortilla, te vas a quemar. Y ahí va el niño. ¡Ay! No volví jamás. Entonces, es lógico, ¿no? Lo importante es seguir a Cristo. ¿El seguir a Cristo cuesta? ¿Cuesta por qué? Porque requiere de que nosotros, hasta donde se pueda, practiquemos la santidad que nos está pidiendo. Y pues, al menos yo pienso, ¿no? Eso es lo que cuesta trabajo. Exactamente. Cuesta porque no queremos dejar ciertas cosas, porque las traemos de generación en generación, las traemos muy metidas en la carne. Entonces, me cuesta, por ejemplo, si te dicen, no puedes comer pescado porque es alérgico para ti, pero me encanta el pescado. Es cuando más se antoja. Pero cuesta. Pero el día que dices tú, ¿sabes qué? Ya no, me hace mal. Entonces ya no tienes problema. Ya ni lo vas a oler. Pero cuando tú dices, es que a mí me gusta, entonces estás luchando. Estás luchando. También la Escritura dice que la propia naturaleza humana es así, tendemos al pecado. Entonces, es ahí en donde, pues, como estamos en convivencia, digamos, con el pecado, pues por eso se nos hace se me hace difícil, o sí, dejar de hacer cosas que no debo hacer, que son... Pero ¿por qué lucha uno con la carne si sabe que le hace mal? Si sabe que está luchando con eso. Pues a lo mejor porque la forma de vida que llevamos antes, pastor, fue la que se nos hizo así, pues lo más normal, lo más natural, ¿no? Entonces, en cambio, pues es así como que estar en esa lucha de decir, no debo, pero pues es algo como que me jala, porque estoy habituada a eso. Mira, cuando está uno tomándose las copas, está uno contento. Pero al otro día dice, no vuelvo jamás. Jamás vuelvo. Pasan 8 días y dice, vamos a echarnos una copita. Pero al otro día, no vuelvo jamás.
Porque el pecado da placer momentáneo, pero afecta. Entonces, nos gusta el placer momentáneo. No pasa nada. Dice, una copita, 2, 3. Pero cuando tú ya dominas esa área, dices, ya no. Yo ya no. No quiero nada. O sea, no se me antoja. Entonces ya dominaste. Entonces, el momento de decir cuesta. Cuando nosotros digamos, ¿sabes qué? A mí ya no me cuesta seguir a Cristo. Para mí, mi placer es seguir a Cristo. Entonces brincamos a ese nivel. Estamos del otro lado. Entonces es cuestión de la mente. ¿Dónde está la lucha? Aquí, en la mente. Yo ya no tengo ese problema. Por ejemplo, hay personas, uno puede venir el sábado y está la pachanga enfrente a todo lo que da, y uno puede decir, mejor me quedo tantito aquí, en lugar de ir allá. Pero o tú dices, pues yo no tengo problema, ni pienso en eso. Yo voy a lo que voy, a buscar a Dios. Esa es mi fiesta. Es diferente, ¿verdad? Ahí me gozo. Es diferente. También puede costar trabajo, pastor, porque cuando ven en uno el cambio, tanto amistades como familia, empiezan a uno a quererlo convencer de que no sea así. Y si uno dice, pues con la pena, pero ya no, sí lo hacen a un lado. ¿Se acuerdan cuando Nehemías va a reconstruir el muro? Cuando va a reconstruir el muro, pues era algo grandioso. La gente se puso a trabajar feliz y contenta. Y cuando el enemigo oyó que se estaba reconstruyendo el muro, dice que se enojó en gran manera. Y entonces fue y le dijo, ¿acaso podrás tú, débiles judíos? Y es cuando te dicen, ¿acaso Carmen podrá? No. Vente para acá. Y tú no eres de ellos. Vente para acá. No, estoy reconstruyendo mi vida. No puedes. Eres una débil. O dice, a mí una hermana me dijo, ya se te olvidó que fuiste esto, le dije, fui, pero ya no. Sí. Pero Dios ya lo olvidó. ¿Así? ¿Por qué sean las peregrinaciones? Bueno, dice, versículo 28, ¿quién me lo lee? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. El 29 de una vez. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿en la mano de quién estamos? De Dios. El Padre. No, fíjate qué hermoso. Nosotros fuimos dados a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo estamos en el hueco de la mano del Padre. ¿Te podrás angustiar por algo? No. ¿Te faltará comida? Dice que no faltará pan en tu casa. ¿Te angustiarás por tus hijos o por tus hijas? ¿Qué les irá a pasar en esos tiempos? ¿No? Las ponemos en las manos del Padre. Esta es una promesa de paz, ¿verdad? Dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esta es una verdad que la debemos de guardar en nuestro corazón. Aunque esté muerto, vivirá. Y nuevamente habla en presente, ¿no? Dice, yo les doy vida eterna, habla de vivir esa vida, o sea, ese reino de Dios establecido hoy en nuestra vida, no hasta que yo muera. Fíjate qué bonito. Entonces, ¿cómo debemos de vivir el día a día? Dice la Escritura, en el mundo habrá aflicción, pues no te preocupes, yo he vencido. ¿Qué tanto afligieron a Pedro cuando dijo, se te ha pedido, se te va a zarandear como una caña, ¿no? O sea, se te va a remover. ¿Por qué fue Pedro afligido estando con Jesús? Y dice, no te preocupes, ¿verdad? Todo va a pasar. ¿Por qué fue afligido? ¿O cómo fue afligido? La Escritura dice, por ejemplo, que Pablo, Pedro también, visitaron la cárcel. Fueron afligidos. Pero dentro de la cárcel tenían gozo. Dentro de la cárcel hubo salvación. Hay otro mundo en el reino que dice Claudia que debemos de vivir.
Estamos tan acostumbrados por nuestra naturaleza a vivir en un mundo, en una sociedad, pero hay un mundo diferente que tenemos que entrar a ese mundo, que es el mundo, es el reino de los cielos, viviendo en esta tierra. ¿Cómo es posible que con gozo, en la época de, ahí se me fue el nombre, de los leones, allá del Coliseo Romano, cómo es posible que las familias completas permitieran morir antes de renunciar a Cristo? ¿Qué había en sus mentes? Que decían, yo no voy a morir. Tal vez sea un momento de dolor, pero yo vivo eternamente. En cambio, tú que me estás matando, perecerás. Mejor vente y te ofrezco vida eterna. Mi Dios te ofrece vida eterna. Eso no podía creer la gente. El mismo César no podía creer, decía, yo te puedo dar la vida, renuncia a Dios. ¿No? Tú no puedes darme la vida. Mi Dios, ya me dio la vida en tiempo presente. Entonces, es otro mundo. Lo que nos está diciendo Cristo aquí es, vivamos otra historia. Vivamos en el mundo del reino de los cielos, en esta tierra. ¿Qué dijo Jesús al Padre por sus discípulos? No quiero que los saques de este mundo, sino que los guardes, como si fuera una cápsula, ¿verdad? Que viva en el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? En la tierra. ¿Cómo vivimos el reino de los cielos en la tierra? Vivir maravillado con lo que con nuestro diario vivir. Parece un trabalenguas. Maravillado. O sea, todos los días, ahorita que te levantaste, lo primero que tienes que hacer es, Señor, te alabo. Cuando sales a la calle, te bendigo, te glorifico. Cuando respiras, eres mi Señor y mi Dios. Vivir otro mundo, ¿eh? Diferente. O sea, Contrario a lo que es la vida del mundo, porque luego dicen que qué vida tan aburrida, que qué fanatismo ya hay en uno, en fin, algo que no entienden. sí. Mira, hay que vivir un mundo. Ahorita en la mañana salgo a tomar un taxi, se acerca una joven, viene un taxi y le digo, ¿va a tomar el taxi? No me contesta. Y yo le estoy dando chance que se suba el taxi primero. Si no se voltea, no me contesta. Y yo me hago un lado, yo iba primero, yo me hago un lado para que pase. Entonces ella reacciona. Y entonces me dice, ya iba cerrando la puerta, dice, buenos días. No supo qué decir, pensé que le iba yo a ganar el taxi. Entonces vivamos otro mundo, seamos amables con la gente. No pasa nada. Pasan 10 taxis después. Pero ese estaba bonito. Entonces, el reino de los cielos consiste en eso, a no ser como ellos, ser diferente. Ella reaccionó cuando iba cerrando la puerta, que yo le estaba cediendo el paso. Pero hasta que ya se sentó, buenos días. Sé diferente. Sigue a Jesús. Jesús vino a dar, a ser amable, sin importar lo que pase, ¿verdad? Aquí lo están acusando, dice, versículo 30, ¿me lo lees, Claudia? Sí, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. El 30. Va 30. Yo y el Padre uno somos. Fíjate, esta declaración mata cualquier otra religiosidad. Yo y el Padre uno solo somos. O sea, no somos dos, somos uno. En otras palabras, aquí estoy, ¿verdad? Y el que cree en mí y me sigue está en el hueco de mi mano. No hay otro. Cuando tú tengas que defender la palabra de Dios, acuérdate de esto. Son dos cosas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre uno solo somos.
Ahora sí el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 31 y 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Ándale. De cara al enemigo, ¿o no? Aquí estoy. O sea, no te voy a decir que salga fuego del cielo y se los acabe, como decía Juan, ¿va? O como Elías cuando le dijeron, hey, pelón, que venga un oso y se los comió. No, aquí estoy. ¿Por cuál de mis obras me vas a apedrear? Imagínate, yo me pongo a pensar que yo agarre una piedra. Estoy enojado porque acaba de decir que él y el Padre uno solo son, y yo soy muy creyente. Y la ley, creo en la ley de Moisés y creo en Abraham. Creo en los que él le dio la vida, pero no creo en él, el que le dio la vida. A veces buscamos el milagro y wow, y nos olvidamos del hacedor de milagros. Quiero ir a ver a este predicador porque hace grandes milagros. No, Dios es el que hace los milagros. Entonces, ahí estaba el padre de Abraham, el padre de Moisés, y le dice, ¿por cuál de las obras me vas a aventar la piedra? Piensa, no pienses como Jesús, piensa como un contrario de Jesús. ¿Por cuál lo acusarías? Si fuera ortodoxo, nada más por haber cenado en el día del reposo, ¿no? Pero se los dijo, ustedes también circuncidan. O sea, estamos a mano, estamos parejos. El problema de que lo veían como humano, como ellos, o sea, como yo, como cualquier humano. O sea, no comprendían que Está bien, lo vemos como humano. Está bien. A lo mejor es buen punto. Pero ¿por cuál de obras de las obras que yo he hecho, me vas a apedrear? O sea, como humano. por obra. Pues le está diciendo por obras. ¿Cuál de las obras me vas a apedrear? No hay una obra que haya hecho para mal, ¿o sí? No. Por ejemplo, si lo van a apedrear por aquel que tenía la mano seca y se la levantó, le dio vida a la mano, ¿qué diría el de la mano? Espérame, a mí me dio vida. O aquel paralítico de nacimiento, espérame, yo estoy de pie. No por lo que me hizo a mí, que me dio la vida, lo vas a matar. O aquel ciego, yo ya estoy viendo. No había una obra o como obra que se le pudiera acusar. Nosotros sí nos pueden acusar por nuestras obras malas, ¿verdad? Pero él no. Estaba limpio, intachable. No había una obra. En el 33 lo dice. ¿Me lees el 33? Sí. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está. Entonces, no es por obras, sino por tus palabras. Tú siendo hombre, te hiciste Dios. Ahora, ¿qué pasaría con María la Virgen cuando oía eso? Ella sabía que era... No lo pueden matar por eso. Yo sé que es obra del Espíritu de Dios. Ella podía decir, Él es Dios. ¿O no? Sí. Él es Dios. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Es la negación de la acción, de un hecho. Es una calumnia. O sea, te estamos acusando de lo que estás diciendo, no es verdad. ¿Quién estaba cometiendo blasfemia? Ellos. ¿Verdad? Ellos estaban blasfemando contra Dios. Y a Jesús lo estaban acusando. Quiere decir que su pecado de ellos, lo va a cargar. ¿Te fijas? El pecado de ellos, Él lo va a cargar.
Él va a ser acusado por el pecado de ellos. Esa es nuestra historia. Nuestro pecado, Él lo cargó. Entonces, el 34, por favor. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? ¿A qué se refiere? Aquí hay una controversia, ¿no? Con D minúscula. Sí. Dioses Pero- sois. ¿A qué se refiere? Unos, fíjate, aquí a un predicador fue juzgado porque dijo esto, es que nosotros somos dioses. Pero es muy delicado. El referirse a ser dioses es hijos de Dios, ¿verdad? Pueblo de Dios. No es que seamos dioses en ningún momento, sino somos el pueblo de Dios. Si nosotros vivimos en Pachuca, ¿cómo se nos llama? Pachuqueños, así, porque nacimos aquí. Así nosotros pertenecemos al reino de Dios, se nos simboliza que somos hijos de Dios. Ahora, todo aquel que cree tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios, sí, no por eso es Dios. ¿Somos claros? Aquí nos lleva la referencia del Salmo 82:6 y dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hasta ahí no mal, pero no que seamos dioses, ¿verdad? Dioses está con D minúscula también Con D minúscula. en el Salmo. O sea, esto es con mucho cuidado. O sea, dice, yo soy como Dios, yo soy Dios. No, No, D minúscula. D minúscula y somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios. Se nos dio la potestad cuando cuando creemos en Jesús y lo confesamos de ser hechos hijos de Dios, pertenecer a su reino. Hasta ahí nomás. El siguiente, por favor. El 35, ¿quién me lo lee? Llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. El siguiente. Quería hacer una pregunta. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué vino Jesús? Vino como el segundo Adán, como hombre. Dice la Escritura, y me preparaste cuerpo para habitar entre los hombres. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? En la presencia del Padre. Me has preparado un cuerpo para habitar entre los hombres. Como hombre. Por eso es el Hijo del Hombre, pero con H mayúscula, ¿verdad? Como Dios, hecho hombre. Dice la Escritura que del Antiguo Testamento hablan sus obras de Él. Todo lo que es desde el principio habla de Jesús. Aquí está Jesús presentándose en la tierra como hijo de Dios, como hijo del hombre, como hombre. ¿Por qué tenía que venir como hombre Jesús? Pues lo que pasa es que yo digo que lo estaban esperando, se esperaban al Mesías, pero ni siquiera sabían cómo iba a venir. Porque ¿cómo se podría presentar? O sea, ¿como qué? ¿Como fantasma o como qué? Yo creo que se presenta como fantasma y es peor. Porque tenía que ser como hombre. Como hombre, Si por un hombre entró el pecado, dice la Escritura, por un hombre fue liberado. Entonces el segundo Adán. No se encontró uno como hombre en todas las generaciones digno de ser el Cordero. Entonces se preparó un cuerpo para habitar entre los hombres, puro y santo, ¿eh? Uno que pudiera pelear la buena batalla. ¿Fue tentado? sí. Quiere decir que si un hombre que no se encontró digno pudo haber caído en esa tentación, ¿sí? Mas él no. Porque cuando la tentación llega a Jesús dijo,
no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan? Sí. No tentarás al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. Entonces, él estaba como hombre. Él fue el Cordero como hombre. Como hombre. Por eso lo que más le dolió en la cruz a Jesús es la separación del Padre. Y quedó como hombre. Padre, ¿por qué me abandonas? Quedó como un hombre en la cruz del Calvario. ¿Me permite decir esto? Sí. El pastor dice en el 35, la escritura no puede ser quebrantada. Es una clara afirmación de la veracidad de la Biblia. Si aceptamos a Cristo como Señor, también debemos aceptar su testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, ¿al corazón de quién entras? ¿Al pensamiento de quién? ¿De Dios? Es la palabra de Dios. Cuando tú escribes una carta de Ofelia para su hijo, cuando lo lee su hijo, ¿qué dice? Es palabra de mi madre. ¿O no? Aquí está. Cuando alguien muere, ahí está la voluntad. Si vamos a leer la voluntad, y comienzan a leer su voluntad. ¿De quién es la palabra? Ahora, fíjense, cuando alguien muere y se lee el testamento, se lee la voluntad. Él ya no está presente, pero se hace carne, se hace vida en los presentes. Se hace la obra, se hace la voluntad. Cuando lee uno la palabra, se hace vida en nosotros. Es la voluntad del Padre. Entonces, hay vida en su palabra. Por eso dice que su palabra es viva y eficaz. 37, ¿quién me lo lee? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. El 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se los vuelve a repetir. Por favor, créanme. Ahora, ¿tú eres una obra de Dios? Sí. Tan solo por tu vida, tú le deberías de creer al Padre. Eres hechura del Padre. Eres la perfección del Padre. ¿Se fijan? Todos diferentes. Todos diferentes. ¿Y cómo nos ve Dios? ¿Todos feos o todos hermosos? ¿Se acuerdan del testimonio de Bárbara Streisand? ¿Cómo se llama? Streisand, ¿no? La cantante, ¿no? Sí. Que tiene una nariz muy grande. ¿Alguien recuerda cuando le dijeron en México que por qué no se operaba la nariz siendo artista? ¿Alguien recuerda la respuesta de ella? Dice, en Israel y en Estados Unidos me conocen por esto. No podría ser otra persona sin mi nariz. Entonces, ¿su personalidad era la nariz o no? ¿Eso lo hacía bella o lo hacía fea? Tenía una belleza diferente. En un video que nos mandaste una vez, aparece cantando el Padre Nuestro en un evento en Israel, donde está el primer ministro y el presidente de Estados Unidos. Está cantando. Clinton. Sí, está Clinton y está Netanyahu. Entonces, tu personalidad, eres tan hermoso ante los ojos de Dios. A lo mejor ante los ojos de los hombres no, pero ante los ojos de Dios eres realmente hermoso, ¿no? Con esa personalidad. Ahora, si Dios hizo todo hermoso, ¿a poco hizo lo feo? No. Hizo lo hermoso. Nada más que nuestra vista es diferente, nuestro prototipo es diferente. Pregúntale a los
hombres del siglo pasado cómo les gustaban las mujeres, ¿no? Sí, Diferentes. ¿Qué verían de una modelo de este siglo? Diría, es un esqueleto. Entonces, es diferente, ¿verdad? Eso es de acuerdo al tiempo. Pero ¿por qué nos metimos en eso? Porque nos identifica Dios como somos, nos va a identificar todos bien. Todos, dice, las obras de mi Padre, Dios hace todo perfecto. ¿Han visto un ave horrible? Hasta el cuervo tiene su belleza, pero en nuestra mente dice es negro, es de los brujos, pero tiene su belleza y brilla. ¿Se han visto cómo brilla? Y más en la niña. Sí, el cóndor, el sopilote, ¿no? Tiene su belleza. Todo tiene su belleza. La hiena, el león, todo. A ver, ponte a pensar, ¿qué animal tan feo sería un elefante con una trompota? Pero es bello, ¿verdad? Todo, dice, todo lo que hago es perfecto. La vida es perfecta. Nosotros la cambiamos, ¿no? A nuestro gusto. Una vez se me vino a la mente, tenía en el rancho unas gallinas con plumas en las patas. Y tú puedes decir, ¿cómo? Plumas en las patas. Pues tenía su belleza, ¿no? Era diferente. Decía, ¡ay, qué bonita! Llegaba una persona y decía, ¡qué bonita! Tiene plumas en las patas. Pero era un defecto, ¿no? Podría ser, para uno podría ser un defecto, pero sí. Las percheronas. Sí. Versículo, ¿cuál nos quedamos? 39. ¿Me lo lees, por favor? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. ¿Por qué? Es la segunda vez que lo quieren prender. ¿Cuánta gente lo quería prender? ¿Cuántos serían? Primero lo querían apedrear. Y ahorita que les dice, yo, mi Padre, uno solo somos, créanme por las obras, créanme. Él está insistiendo que le crean. Y lo quieren detener. ¿Por qué no lo detienen? No hay tiempo. ¿Mande? Mucho, ¿no? No hay tiempo. Yo pongo mi vida, yo la voy a poner en el día preciso, ¿verdad? Para que se cumpliera su palabra. La gente lo quería aprender, pero él tenía que poner su vida. Bueno, ¿algún comentario sobre esto? Pues ya nada más dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Mira, este punto es muy importante. Hay iglesias donde hay manifestaciones de sanidad, de movimientos, pero hay iglesias que no. ¿Quién está bien y quién está mal? Las dos también. Las dos también. Sí, yo asistí a la iglesia bautista y ellos, por ejemplo, bueno, voy a ser sincera, no creen en el don de bienes y en sanidades y eso, ellos lo ven mal. Pero hay algo en la palabra de Dios que dice que no podemos, que cualquier cosa se nos es perdonada, menos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿tú quién eres la blasfemia contra el Espíritu Santo? Entonces, ¿tú quién eres para decir si es de Dios o no es de Dios? Exacto. Entonces, es muy grave el que tú digas, no, es que esto no es de Dios. ¿Quién eres tú? Para discernir. Para discernir, o sea, yo meterse en eso. Fíjate, por ejemplo, la iglesia bautista tiene unas enseñanzas de la palabra preciosas, muy bonitas, ¿no? Y te llevan al conocimiento de Cristo. Aquí tenemos a un Juan, tenemos dos características, dos personalidades. A Juan, que nunca hizo un milagro, Dios a través de su vida, pero habló de él. Todo lo que dijo era verdad. O sea, ¿qué dice la Escritura? Dice Jesús mismo dice
no ha habido un hombre, no hay un hombre en el cielo más grande que, ¿cómo dice? No hay un hombre en el cielo más grande, nacido de mujer, que Juan el Bautista. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan? 6 meses, por ahí, 8 meses, muy poco. Pero cómo transformó sin hacer milagros, a través de la verdad, de la palabra. Por eso Jesús regresa ahí. Aquellos que hubo tanto milagro, fíjate, hubo aquellas personas que después de un recorrido hace tantos milagros, no lo siguieron. ¿Por qué? No le creyeron. Porque ahí el problema eran los milagros, ¿verdad? Y que decía que se había dado a conocer, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No le creyeron. En cambio, en el Evangelio de Juan, nada más habló de él y muchos le creyeron. Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente tu vida? ¿El milagro o la palabra? Ya es un milagro, ya hizo un milagro en tu vida. Por eso regresa Jesús a ese lugar y ahí nos da la enseñanza. No vayas por el milagro. Claro, que Dios te haga el milagro, pero que no sea tu punto principal. El punto principal es créele a Él por lo que Él es. Yo y el Padre uno solo somos. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Nadie llega al Padre a través del Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Créanlo. Así tan sencillo. Créanlo. No es que necesita haber milagros, no. Lo dijiste. El milagro es que yo sea convertido. Sigas y persevere en su palabra. El milagro de Pablo fue cuando dijo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Llegaríamos a ese punto? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos. Todos somos llamados. 7,000 millones de personas somos llamadas al arrepentimiento. ¿O habrá alguien que no sea llamado? Dice la Escritura, por lo tanto, Juan 3:16, como dice, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y todo es todo, son los 7,000 millones de personas que habitamos esta tierra. A todos se nos dice el Evangelio. A todos se nos dice el bien y el mal, ¿a través de quién? De la conciencia. Porque dice que la conciencia fue implantada en nuestra mente. Es que yo no sabía, había conciencia. Los que se quemaron, es que nunca pensé, perdiste la conciencia, pero tú sabías que eso estaba mal, ¿o no? Eso es un robo. Y era peligroso. Pero no quisiste tomar conciencia. Entonces, el último versículo es muy bonito porque habla de tu vida. Tú eres como Juan el Bautista. ¿Qué tienes que hacer? Hablar de él. ¿Amén? ¿Algún último comentario? ¿Todo en paz? Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entender cada letra. Espíritu Santo, permítenos, Señor, tener el entendimiento para poder compartir tu palabra. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor.